Osea capítulo 25. Los del pueblo de Zarahemla, Malaquitas, se convirtieron en nefitas, se entraron en la gente de Alma y de la de Zenith. Alma bautiza a Levi y a todo su pueblo. Osea autoriza a Alma para que organice la iglesia de Dios. Aproximadamente 120 antes de Cristo. Entonces el rey Mosea hizo que se congregase todo el pueblo. Ahora bien, no había tantos de los hijos de Nefi, o sea, tantos de aquellos que eran descendientes de Nefi como de los del pueblo de Zarahemla, el cual era descendiente de Mulek y de aquellos que salieron con él al desierto. Y no eran tantos los del pueblo de Nefi y los del pueblo de Zarahemla, como lo eran los lamanitas, si no eran ni la mitad de su número. Y ahora bien, todo el pueblo de Nefi se hallaba reunido, y también todo el pueblo de Zarahemla, y se hallaban congregados en dos grupos. Y sucedió que Mosía leyó y hizo que se leyeran los ángeles de Zenef a su pueblo. Sí, leyó los ángeles del pueblo de Zenef desde la época en que salieron de la tierra de Zarema hasta que volvieron otra vez. Y también leyó la narración de Ama y sus hermanos y todas las aflicciones desde el día en que salieron de la tierra de Zarema hasta la ocasión en que volvieron. Y cuando Moisés hubo terminado de leer a los ángeles, su pueblo que moraba en el país se llenó de admiración y asombro, pues no sabía ellos qué pensar, porque cuando vieron a aquellos que habían sido librados del cautiverio, se sintieron llenos de un gozo sumamente grande. Por otra parte, cuando pensaron en sus hermanos que habían sido muertos por los lamanitas, se llenaron de tristeza y aún derramaron muchas lágrimas de dolor. Además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Ama y sus hermanos de las manos de los lamanitas y de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Y más aún, cuando pensaron en los lamanitas que eran sus hermanos y en su condición de pecado y corrupción, se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de sus almas. Y aconteció que aquellos que eran hijos de Abraham y sus hermanos, quienes se habían casado con las hijas de los lamanitas, se disgustaron con la conducta de sus padres y no quisieron llevar más el nombre de sus padres. Por consiguiente, adoptaron el nombre de Nefi para ser llamados hijos de Nefi y ser contados entre los que eran llamados nefitas. Y ahora bien, todos los del pueblo de Zarahemla fueron contados entre los nefitas. Y se hizo así porque el reino de José había conferido a nadie sino a aquellos que eran descendientes de Nefi. Y aconteció que cuando José hubo concluido de hablar y de leer al pueblo, fue su deseo que Alma también les hablará. Y Alma les habló mientras se hallaban reunidos en grandes grupos. Y fue de grupo y grupo, predicando al pueblo el arrepentimiento y la fe en el Señor. Y exhortó al pueblo de Lemi y sus hermanos, todos aquellos que habían sido librados de la servidumbre, a que recordaran que fue el Señor quien los libró. Y sucedió que después que Ama hubo enseñado al pueblo muchas cosas y hubo acabado de haberles, que el rey Limi
sintió deseos de bautizarse y todo su pueblo sintió el deseo de bautizarse también. Por tanto, Alma entró en el agua y los bautizó. Sí, los bautizó de la manera como lo hizo con sus hermanos en las aguas de Mormón. Sí, y cuantos se bautizó pertenecieron a la iglesia de Dios, y estos por causa de su creencia en las palabras de Alma. Y aconteció que el rey Mosea le concedió a Alma que establecería iglesias por toda la tierra de Zarahemla, y le dio poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. Ahora bien, se hizo así porque era tanta la gente que un solo maestro no podía dirigirla, ni todos podían oír la palabra de Dios de una asamblea. Se reunían pues en diferentes grupos llamados iglesias, y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros, y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por boca de Alma. Y así, a pesar de que había muchas iglesias, todos eran una, sí, la iglesia de Dios, porque nada se predicaba en todos ellos, sino el arrepentimiento de la fe y la fe en Dios. Ahora pues eran 70. Eran 70 las iglesias que había en la tierra de Zarahemla. Y se subió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unen a las iglesias de Dios y se llamaban el pueblo de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre ellos y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra.